Hermanos, la semana pasada, como decía el pastor Jeremías, nosotros comenzamos una nueva serie sobre el Sermón del Monte y el pastor Jeremías nos estuvo compartiendo la relación que tiene el reino de Dios con el Sermón del Monte. Es más, este jueves pasado también estuvimos hablando de eso, qué relación tiene el reino de Dios con el Sermón del Monte. Y esto es muy importante porque no solo nos ayuda a entender mejor el Sermón del Monte, sino también a vivirlo. Así que la pregunta clave en todo este sermón que vamos a estar viendo, el Sermón del Monte, en todas estas semanas, la pregunta clave es cómo viven los ciudadanos del reino de Dios. Así que básicamente el Sermón del Monte tiene tres grandes partes, o este sermón que Jesús predicó tiene tres partes. Tiene una introducción que está en el capítulo 5, versículo 1 al 16. Vamos a estar viendo hoy acerca de esto, donde Jesús nos habla acerca de la identidad de los ciudadanos del reino. La segunda parte viene siendo como el cuerpo, la gran parte del sermón que comprende del capítulo 5, versículo 17, hasta el capítulo 7, versículo 12, donde el Señor Jesús nos habla acerca de la justicia de los ciudadanos del reino. Y finalmente, la última parte es la conclusión del sermón, donde el Señor nos habla acerca de una gran decisión en las últimas partes del sermón del capítulo 7. Así que el día de hoy, como dije, vamos a concentrarnos en la primera parte de este sermón, que se centra en la identidad de los ciudadanos del reino. Voy a invitarlos, si es tan amable, que me acompañe a Mateo capítulo 5, versículo 1. Si bien hoy vamos a estar leyendo toda la porción que se conoce como las bienaventuranzas, hoy no vamos a verla toda, sino que solo la primera parte. Con la ayuda de Dios vamos a estar viendo las primeras tres bienaventuranzas. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el 12. Lo voy a leer en la nueva versión de las Américas. Dice así: Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan toda clase de género de mal contra ustedes falsamente por mi causa. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias porque nos permites cantar juntos, adorarte a ti, Señor, como iglesia. Y ahora estamos aquí a tus pies con el deseo de escucharte a ti, Señor, de escuchar tu palabra. Señor, necesitamos urgentemente la asistencia de tu Espíritu, no solo para que tu palabra sea predicada, sino también para que tu palabra produzca fruto en los corazones de los que están escuchando. Señor, ayúdanos a entender quiénes somos delante de ti. Ayúdanos a vernos tal como nosotros somos. Y ayúdanos a entender y a recibir con gozo todas las bendiciones y las promesas que tú nos has dado. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras estaba estudiando este sermón, una pregunta persistía en mi mente una y otra vez, y es: ¿qué es lo que define una verdadera iglesia? ¿Qué es lo que define una verdadera iglesia? ¿Acaso es
lo grande de su membresía? ¿O las comodidades de su templo? ¿O acaso la define sus actividades semanales o sus programas de los domingos? ¿Acaso una verdadera iglesia se define por ser verdadera por la calidad de sus músicos y sus predicadores? Otra pregunta interesante también es: ¿qué es lo que define un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que define un verdadero cristiano? ¿Es acaso su servicio en la iglesia? ¿O cuánta teología sabe? ¿O acaso es su carisma? ¿Cómo se relaciona con los demás? Todas estas son preguntas verdaderas y válidas el día de hoy. Sin embargo, ellas muestran una sola cosa. Y es que muy fácilmente, hermanos, nos preocupamos demasiado por lo externo, por cómo nos vemos delante de los demás. Hemos sido afectados aún inconscientemente por la religión superficial. Y esto no era diferente en el tiempo de Jesús. Como estudiamos la semana pasada con la prédica del pastor Jeremías en el capítulo 4 de Mateo, multitudes seguían a Jesús. Algunos le seguían por su fama, otros le seguían porque querían beneficiarse de él, de su poder. Lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto echar fuera demonios, querían beneficiarse de él. Y otros simplemente le seguían por curiosidad o para cuestionar su ministerio, como era el caso de los fariseos y escribas, los religiosos de ese tiempo. Así que la pregunta persiste y es: ¿qué es lo que define un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo son aquellos que pertenecen al reino de los cielos, al reino de Dios? Básicamente de esto tratan las bienaventuranzas. Ahora, antes de que veamos de qué tratan estas bienaventuranzas, quiero hacer algunas aclaraciones. Vamos a ver de qué no tratan las bienaventuranzas. En primer lugar, las bienaventuranzas no son tipos de cristianos, ¿sí? No es que unos son pobres en espíritu y otros son humildes y otros son misericordiosos. No, sino que todos los cristianos muestran estas marcas en sus vidas. Todos los cristianos. Tampoco esto no describe, o Jesús no está describiendo aquí, un grupo selecto súper espiritual, súper santo, como los únicos que pueden vivir estas bienaventuranzas. No, las bienaventuranzas no son tipos de cristianos. Pero tampoco las bienaventuranzas no son logradas a la perfección por los cristianos mientras están en este mundo. Y yo creo que esto quita bastante carga de nuestro corazón. Eso quiere decir que no todos muestran estas marcas del reino de la misma manera o en una manera perfecta durante el tiempo que viven en este mundo. Y aunque no las mostramos de una manera perfecta en nuestras vidas, sin embargo, ellas se muestran en cierto grado y crecen durante toda nuestra vida como creyentes. Entonces la pregunta aquí no es si yo estoy mostrando estas bienaventuranzas de manera perfecta en mi vida, sino que la pregunta es si puedo ver alguna marca o alguna señal de estas bienaventuranzas en mi vida. Esa es la pregunta. Entonces, esa es la segunda aclaración. Las bienaventuranzas no son logradas a la perfección en los cristianos. Pero la tercera es que las bienaventuranzas no son una lista de quehaceres cristianos. Ellas enfatizan más el ser, lo que realmente somos delante de Dios. Ellas enfatizan el corazón del ciudadano del reino. Ese es el título de esta prédica, el corazón del ciudadano del reino. Note que Jesús no dice: bienaventurados los que saben más la ley. O Él no dice: bienaventurados los más religiosos. En nuestro tiempo sería como que Él no dice: bienaventurados los más teólogos, o los más carismáticos, o los mejores músicos. No es lo que hago o lo que yo sé delante de Dios, sino lo que soy delante de Dios, lo que me hace bienaventurado. En el reino de Dios o somos o no somos. Podemos hacer cosas de cristianos y hasta parecer muy piadosos, pero es el corazón el que revela quién realmente somos delante de Dios.
Así que, amados hermanos, no somos llamados a vivir como cristianos, sino a ser cristianos. Y voy a repetir eso porque es muy importante. No somos llamados a vivir como cristianos, sino a ser cristianos y sobre todo a ser como Cristo. Y si usted está buscando una lista que describe el carácter y el corazón de Cristo, no hay una mejor lista que esta, las bienaventuranzas. Ahora, todo esto que he dicho solo es posible por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo en el corazón. Es decir, nadie que no tenga un nuevo corazón puede vivir las bienaventuranzas. Jesús dijo que ni siquiera podemos entrar ni ver el reino si no hemos nacido de nuevo. Entonces, partiendo de eso, entendemos que las bienaventuranzas son dirigidas a los creyentes, ¿sí? A los que tienen un nuevo corazón. Vamos a entrar a estudiar estas bienaventuranzas, hermanos. Yo quiero que en su mente persista dos preguntas, dos propósitos, mientras vayamos viéndolas una por una, ¿sí? El primer propósito es examinarnos, ¿sí? Es preguntarnos, ¿es así mi corazón? Como vimos que no son quehaceres cristianos, no es que usted va a decir, bueno, ahora sé que tengo que ser pobre en espíritu, entonces déjame ver si esta semana hago más cosas de pobre en espíritu para ser un chin más pobre en espíritu. No es así, ¿verdad? Es que usted se examine y usted diga, ¿es así mi corazón? Porque trata del ser. ¿Dios ha obrado en mi vida de tal manera que yo puedo ver esta marca en mi vida? Esa es la primera pregunta. Examinarnos. Y el segundo propósito es responder. ¿Cómo vamos a responder nosotros a esta bienaventuranza? Si mi corazón no es así, la única respuesta válida en el reino es el arrepentimiento. Es arrepentirme delante de Dios. Pero si mi corazón es así, entonces la respuesta correcta es el gozo. No por lo que yo soy, sino por lo que Dios me ha concedido en esa bienaventuranza, ¿sí? Entonces, tenga en mente estos dos propósitos, examinarnos y responder. Y hoy comenzaremos a ver, como dijimos al principio, las primeras tres bienaventuranzas que enfatizan un corazón que depende absolutamente de Dios. Estas primeras tres enfatizan un corazón que depende absolutamente de Dios, y es que es en este corazón en el que Dios se deleita, Él se complace en este corazón y lo bendice. Así que, ¿cómo es este corazón? ¿Cómo es un corazón que depende absolutamente de Dios? En primer lugar, es una persona que es pobre en espíritu. Note conmigo en el versículo 3 lo que dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser un pobre en espíritu, amado hermano? Bueno, en primer lugar tenemos que sentar la base que Jesús no está tratando aquí de una pobreza material, ¿sí? No es que Jesús está diciendo que los que son pobres materialmente, a ellos les pertenece el reino, no. Tampoco está hablando de una actitud pobre, depresiva o baja de nosotros mismos. Es decir, no tiene que ver con un espíritu desanimado, apocado o un espíritu pesimista y decepcionado. No. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? La palabra pobre que Jesús está usando aquí literalmente significa carencia total o completa mendicidad. Y hay dos cosas que describen a un pobre. En primer lugar, su necesidad, y en segundo lugar, su dependencia, ¿sí? Un pobre es una persona necesitada y por lo tanto es una persona que depende. Así que podemos definir que un pobre en espíritu es una persona que reconoce que carece de todo bien espiritual y por lo tanto depende completamente de Dios. Voy a repetir eso porque es muy importante. Un pobre en espíritu es una persona que reconoce que carece de todo bien espiritual en su vida y por lo tanto depende completamente de Dios. Entonces, ¿cómo luce una persona pobre en espíritu? ¿Cómo se ve en la vida diaria? Bueno, en primer lugar, un pobre en espíritu reconoce
su bancarrota espiritual delante de Dios. Reconoce su estado pobre delante de Dios. Ellos reconocen su enorme deuda delante de Dios, su incapacidad para pagarla. Saben que solo Dios podía perdonarlos y saldar su deuda. Ellos cada día vienen al Señor y se recuerdan el Evangelio y dicen: Padre, perdona nuestras deudas. Ellos no se ven por encima de nadie más, porque saben que simplemente son pobres pecadores perdonados por gracia. Como el hijo pródigo, saben que han sido aceptados por gracia, no porque lo merecían. En resumen, hermanos, ellos tienen un conocimiento correcto de sí mismos delante de Dios. Y aquí no importa si tú fuiste un apóstol, o si tú eres un pastor, o si tú eres un misionero, o simplemente un miembro de la iglesia. Delante de Dios, todos son pobres en espíritu. Y hay una frase que me gusta mucho de un predicador. Él dice: escuchamos a la gente decir: wow, ese es un gran hombre de Dios, o ese es un gran siervo. Pero delante de Dios no hay hombres grandes, solo hay hombres pequeños, débiles y pobres. Es así, pobres en espíritu. Entonces, en primer lugar, estas personas reconocen su bancarrota espiritual. Pero en segundo lugar, ellos reconocen su debilidad ante la tentación y la prueba. Ellos saben que no hay poder en ellos para vencer la tentación y la prueba, y por lo tanto cada día dicen al Señor: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No es una persona, amado hermano, que juega con la tentación, que juega a ser el fuerte. No, es una persona que se aferra a Cristo en sus momentos de debilidad. Un ejemplo de ello es el apóstol Pablo, que siendo quien fue él, no vacila en reconocer su debilidad. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8, si no lo encuentra, no se preocupe, yo lo leo por usted. Dice así el apóstol Pablo: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Había algo que afligía la carne del apóstol Pablo. Había algo que era molesto para su vida, y él había rogado al Señor 3 veces que lo quitara. ¿Y cómo le responde el Señor en el versículo 9? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo, al saber esto, ¿cómo responde? Dice: con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Versículo 10, por eso me complazco en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo va más allá. Él no solo reconoce su debilidad, sino cuando él entiende lo que Dios está haciendo a través de su debilidad, dice que él se gloría en sus debilidades y él se complace en sus debilidades. No porque el apóstol Pablo es masoquista, sino porque cuando él es débil, el poder de Cristo mora en él. Y él puede experimentar de una manera más grande el poder de Cristo. Entonces, amados hermanos, estas personas saben que separado de Cristo, nada pueden hacer. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, sin Cristo, en la tentación, nada puedes hacer. Separado de Él, en la prueba, nada podemos hacer. Es una persona que reconoce su debilidad. Entonces, en primer lugar vimos que estas personas reconocen su bancarrota espiritual. En segundo lugar vimos que estas personas reconocen su debilidad ante la tentación. Pero en tercer lugar, estas personas, hermanos, reconocen su pequeñez ante las circunstancias adversas. Cuando las cosas salen de control en su vida, no se creen los Superman para querer resolver todo, sino que vienen al Señor, se arrojan a sus pies y claman a Él, como el rey David cuando dijo en el Salmo 34:6, escucha estas palabras: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias.
Él era un rey y se veía como un pobre, sin recursos, sin poder ante esa circunstancia y por lo tanto clama al Señor. Ahora, estas personas no claman al Señor para que Él cambie la circunstancia, ¿sí? Porque usualmente oramos por eso, ¿verdad? Que Dios cambie esa circunstancia, sino que ellos dicen cuando claman, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, reflexionemos lo que hemos visto acerca de esta bienaventuranza y de antemano pido disculpas porque yo sé que cada bienaventuranza bien podría ser una prédica, pero el día de hoy vamos a tener que avanzar con 3 de ellas. Entonces, reflexionemos, examinemos nuestro corazón. ¿Reconozco yo mi bancarrota espiritual, mi debilidad ante la tentación y mi pequeñez ante las circunstancias delante de Dios? Si somos honestos, amados hermanos, no es así como usualmente nosotros nos vemos, ¿sí? Sino que ¿cómo nos vemos nosotros usualmente? Perdón. Problemas técnicos. Entonces, no es así como usualmente nosotros nos vemos, sino que como usualmente nosotros nos vemos. No nos gusta vernos necesitados. Muchas veces pretendemos. Hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y aunque su mundo se está cayendo de atrás. No nos gusta que la gente nos vea como débiles, necesitados, humillados. Todo esto por causa de una sola cosa: nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Pensamos que somos suficientes y como la iglesia de la Odisea, el Señor le dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor la reprende y le dice, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? El pobre en espíritu, amado hermano, se ve tal como es Él. Ese era el problema de la iglesia de la Odisea. Estaban ciegos. Y a veces nuestro orgullo nos enceguece y no nos deja ver cómo nos vemos o cómo realmente somos delante de Dios. Un pobre en espíritu se ve como un pobre pecador, insuficiente y desnudo delante de la presencia de Dios. Y si tu corazón no es así, amado hermano, debemos arrepentirnos delante de Dios. Hemos vivido en orgullo, ¿sí? El orgullo nos ha encegado, nos ha hecho ciegos. Pero si nuestro corazón es pobre en espíritu, hay una buena noticia para ti en el texto. Note que delante de Dios no eres pobre, eres rico. Delante de sus ojos, aunque delante del mundo te veas como pobre, débil y necesitado, delante de Dios eres rico, eres un pobre rico. ¿Cómo así? Jesús dice, porque de ellos es el reino de los cielos. De estas personas, no del fuerte, no del poderoso, no del popular y famoso, de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Dios te ha dado el reino, amado hermano. ¿Qué significa esto? Usualmente tenemos una idea futurista del reino. Siempre decimos, sí, pero eso va a pasar hasta que Cristo venga o hasta que yo me muera. Pero no es así. Puedes disfrutar del reino ya en este momento, ahora mismo. Note que el Señor dice, de ellos es. Y Él no dice, de ellos será. Él está hablando en tiempo presente. Ya puedes tú experimentar las bendiciones y las riquezas del reino ahora mismo. Si hoy mismo tú te conviertes al Señor, hoy mismo tú puedes experimentar todas esas riquezas del reino. Y todo esto lo experimentas a través de Cristo, quien siendo rico
por amor a nosotros se hizo pobre, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Dios nos ha enriquecido en Cristo y ya puedes disfrutar de estas riquezas. Déjame preguntarte, ¿eres pobre en justicia? Dios es rico en justicia. ¿Eres pobre en poder para vencer esa tentación? Dios es rico en poder. ¿Eres pobre en amor? ¿Ves que en tu vida no hay mucho amor? Dios es rico en amor. Y podemos seguir. ¿Eres pobre en perdonar a otras personas? Dios es rico en perdonar. Él es rico en misericordia. ¿Eres pobre en gozo? ¿No hay gozo en tu vida? Dios es rico en gozo y Él ha puesto todo esto a tu alcance. Todo esto a tu alcance. Eres feliz no porque eres pobre, sino que eres feliz porque tienes acceso ilimitado a todas estas bendiciones del reino de Dios. Solo tienes que ser pobre. Pobre en espíritu. ¿Qué hace un pobre, amado hermano? ¿Qué es lo que hace un pobre por naturaleza? ¿Quién lo quiere decir? ¿Qué hace un pobre? Pedir. Sabemos que una persona pobre es pobre porque pide. Y algunas personas pretenden no ser pobres aunque lo sean. Pero la naturaleza del pobre es pedir. Y si notaron anteriormente, citamos varias veces el Padre Nuestro, la oración que el Señor va a enseñar en este sermón, porque la pobreza espiritual está muy ligada a la oración. Un predicador que admiro mucho dice: dime cuánto oras y te diré cuán pobre eres. La verdad detrás de nuestra falta de oración y búsqueda del Señor es porque no nos vemos necesitados, ni débiles, ni dependientes. Sin embargo, amado hermano, Dios quiere que dependamos de Él porque Él se deleita en proveer para sus hijos. Y déjame decirte, en su amor, muchas veces Él va a hacerte ver a ti, aunque tú no quieras, tu debilidad y tu pobreza y tu necesidad, porque Él también se complace en hacerte ver eso para poder bendecirte. De otra manera no podría bendecirte. Mire lo que el mismo Señor Jesús dice en este Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 7 al 11, dice: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Sí? Es que nosotros, la clave está en que nosotros creamos que tenemos un Padre bueno, que creamos que tenemos un Padre bueno que nos llama a pedir, que nos llama a buscar, que nos llama a que toquemos la puerta. Él no nos negará, no se esconderá y no nos cerrará la puerta. Nuestro problema, hermanos, es que no pedimos. Ese es nuestro mayor problema en la vida cristiana. No nos vemos como pobres. No somos lo que deberíamos hacer hasta el día de hoy porque no pedimos. Note que Dios en la Biblia nunca se queja con su pueblo porque le están pidiendo mucho. Es lo contrario. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué no buscaron? ¿Por qué no pidieron? Entonces, por naturaleza, un pobre en espíritu es una persona que ora al Señor, que busca al Señor. Ya vimos que un corazón dependiente de Dios es pobre en espíritu. Pero en segundo lugar, amado hermano, un corazón dependiente de Dios es sensible ante el pecado y el sufrimiento. Note lo que dice el Señor en el versículo 4 del capítulo 5.
Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Estas personas no solo ven su pobre condición delante de Dios, sino que también tienen un corazón sensible ante el pecado y el mundo que les rodea. Y si somos sinceros, amados hermanos, quizás esta es la bienaventuranza que menos nos guste, ¿verdad? No nos gusta llorar. Es algo que evitamos a toda costa porque nos hace ver vulnerables y débiles. Mayormente en la cultura en que vivimos, donde el que llora es el débil. Sin embargo, en la Biblia vemos las personas más santas son más sensibles y en lugar de creerse mejores que los demás, son personas que se lamentan por su pecado y cómo este pecado también ha afectado el mundo que les rodea. ¿Por qué lloraban ellos? ¿Por qué lloraban ellos en las Escrituras? Bueno, en primer lugar, vemos que ellos lloraban al ver su propia condición pecaminosa. David expresaba en el Salmo 32, versículo 4, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. Son personas, amados hermanos, que no pueden pecar en paz. Mientras callan su pecado, el Espíritu les convence y ellos se quebrantan delante de la presencia de Dios. Esto nosotros lo hemos experimentado algunas veces. Cuando le hablamos mal a nuestras esposas, o cuando ofendemos a un hermano, o cuando cedemos ante una tentación, simplemente eso martilla nuestro corazón constantemente. No solo al pensar que hemos pecado contra ellos, sino también al pensar que hemos pecado contra Dios. Note lo que dice David después de haber pecado con Betsabé en el capítulo 51 de Salmos, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoció que contra Dios había sido su pecado y eso quebrantó su corazón. Y es que, amado hermano, la sensibilidad ante tu propio pecado es una de las mayores marcas de que eres un ciudadano del reino de Dios. De que tienes un nuevo corazón, un corazón de carne y no un corazón de piedra. Si nosotros fuéramos, esta es una ilustración de un predicador que escuché recientemente, si nosotros fuéramos y vemos una estatua allí y yo pellizco esa estatua, ¿qué va a pasar? Nada, ¿verdad? Yo me puedo golpear. ¿Por qué? Porque la estatua está hecha de piedra. Pero si yo vengo con esa misma intención y pellizco a mi hermano Joaquín, ¿qué va a pasar? Vamos a ver una reacción increíble, mi hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es de carne, ¿sí? Él siente. Y una de las mayores marcas de que tú has entrado al reino es que tú sientes tu pecado. Eres sensible ante tu pecado. Tienes un corazón de carne y no uno de piedra. Así que examinémonos, amados hermanos. Preguntémonos, ¿es nuestro corazón así? ¿Podemos nosotros ofender a Dios y a nuestros semejantes y estar en paz? ¿Podemos dormir en paz? Pero ellos no solo lloraban al ver su propia condición pecaminosa. Ellos también lloraban al ver el sufrimiento en otras personas, ¿sí? Jesús lloró al ver a sus amigos y familiares de Lázaro cuando los vio llorando por su pérdida. Él no era insensible al sufrimiento de los demás. Y los creyentes, nosotros hemos sido llamados a llorar con los que lloran. En un sentido nos apropiamos del dolor de otros, como si fuera nuestro. Nuestro corazón se quiebra cuando vemos a otros sufrir. ¿Es nuestro corazón sensible cuando vemos el sufrimiento en otros? ¿O acaso somos indiferentes y solo nos preocupamos por lo que nos pueda pasar a nosotros, mientras no es a mí? Entonces, ellos no solo lloran al ver su condición pecaminosa,
ellos no solo lloran al ver el sufrimiento en otros, ellos lloran también al ver la maldad en este mundo. Es la tercera característica, ellos lloran al ver la maldad en este mundo. Miren lo que dice la Escritura con respecto a Lot, quien era el primo de Abraham. En Judas, versículo 8, dice: porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. ¿Dónde vivía Lot? ¿Quién se acuerda? Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasaba con su corazón? Dice que su alma justa era atormentada al ver y oír lo que ellos hacían. Es decir, estas personas demuestran su sensibilidad ante la maldad cuando no celebran la maldad de otros, cuando no son cómplices de esa maldad, cuando no se sientan en la silla de los burladores, sino que sus almas se afligen con lo que ven y oyen afuera en este mundo. Cuando nosotros vemos la maldad que nos rodea en este mundo, nuestro corazón se carga. ¿Cómo nos sentimos en nuestros trabajos o en reuniones familiares o donde sea que estemos, donde vemos que Cristo no gobierna y que más bien su nombre es blasfemado? ¿Nos preocupamos más nosotros por encajar en este mundo? Decía un predicador: Dios nos ha llamado a ser la sal de este mundo, no a ser los dulces de este mundo. ¿Nos preocupamos más nosotros por encajar, por caer bien? ¿Tememos perder nuestra reputación? ¿O nuestra alma se carga al ver la maldad en este mundo? Y finalmente, hermanos, ellos lloran al ver el estado perdido de los incrédulos. El salmista dice en Salmo 119, 136: ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Note la imagen que nos está dando el salmista. Él no solo tiene un simple pesar: ay, qué mal, esta gente se va para el infierno. No, ríos de lágrimas. Él llora constantemente, significa cuando ve a las personas que no guardan la ley de Dios. Y Jesús, al ver este estado de incredulidad en el pueblo judío, dice que lloró a las puertas de Jerusalén y decía con lágrimas: si ustedes supieran el día de su visitación. Ellos no lloran nada más porque no son cristianos o porque no vienen a la iglesia. Ellos lloran porque saben el fin que les espera si no se arrepienten. Cuando tú ves a tus familiares incrédulos, a tus amigos incrédulos, a tus conocidos incrédulos, ¿tu corazón llora? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por un familiar incrédulo, por su alma? Así que ya hemos examinado nuestro corazón con respecto a esta bienaventuranza. Sabemos que se trata de personas que son sensibles a su pecado y al mundo que les rodea. Pero tengo una implicación más acerca de esta bienaventuranza, antes de que pasemos a la última del día de hoy. Hermanos, esta bienaventuranza, porque el cuadro que he pintado aquí es un cuadro muy oscuro, es un cuadro muy triste. Pero esta bienaventuranza no tiene que ver con aquellas personas que son depresivas. Ni Jesús está aquí impulsando un espíritu depresivo melancólico. Estas no son personas que siempre usted las va a ver con sus manos dentro de sus bolsillos, caminando con la cabeza agacha. Porque los cristianos, como vemos en las Escrituras, no deben ser conocidos como aquellos que viven vidas miserables, sino que son conocidos porque tienen al Señor en su corazón y expresan ese gozo, esa fe, esa confianza en el Señor. Entonces los creyentes, amados hermanos, pueden ser felices aún poseyendo un corazón sensible y despierto ante las realidades del pecado. ¿Cómo así? ¿Cómo pueden ser felices los que lloran? Por la promesa que dice el Señor en el mismo versículo 4.
porque ellos recibirán consolación. Ahora, ya sé que me va a decir, bueno hermano, pero esa frase está en futuro, quiere decir que no va a ser ahora, eso es para allá, para el futuro, cuando Cristo venga. Sin embargo, como hemos dicho, nosotros podemos experimentar estas bendiciones del reino ya. Podemos experimentar en primer lugar esta consolación por medio del ministerio de Cristo. De eso se trata el ministerio de Cristo. En Isaías 61 dice que Él vino a vendar el corazón de los quebrantados, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Él vino a eso, a consolar, a vendar los corazones quebrantados. Y usted puede decirme, bueno, pero Cristo no está aquí. Eso fue en su ministerio, pero Él no está aquí ahora con nosotros. ¿Cómo hace esto Cristo? Cristo lo hace por medio del gran Consolador. El Espíritu Santo que Él ha enviado a nuestros corazones. Hoy usted puede experimentar esa consolación en su vida. Puede experimentar paz en su corazón, porque Dios ha enviado al Espíritu Santo. Aunque va a venir un día donde va a haber una consolación final, ¿sí? Donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Pero mientras tanto, amado hermano, tú puedes experimentar esa consolación. Cuando ves tu propio pecado y te desesperas porque ves que no puedes vencer ese pecado, y tú clamas a Dios y ruegas a Él, tú puedes experimentar ese perdón y consolación. Cuando tú ves el sufrimiento en otros, aunque no puedes escapar de esto, mientras vas caminando en Cristo, tú puedes experimentar esa consolación. Aun cuando ves tanta maldad en este mundo y quisieras vivir en un lugar alejado porque tantas cosas están pasando, cada vez que ves las noticias, eso carga tu corazón. Tú puedes experimentar la consolación de Cristo por medio del Espíritu Santo. O cuando ves a familiares o amigos que se van a perder y les has predicado el Evangelio y has llorado por ellos, aún así tú puedes experimentar la consolación de Cristo. Esa es la bienaventuranza. Entonces, hemos visto que un corazón dependiente de Dios es un corazón pobre en espíritu. En segundo lugar, es un corazón sensible ante el pecado y el mundo que le rodea. Pero en tercer lugar, es un corazón manso y humilde. Y quizás esta sea la bienaventuranza. La bienaventuranza quizás más difícil para nosotros. Versículo 5. Bienaventurados los humildes, mansos también se puede traducir como la Reina Valera, pues ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa, amado hermano, ser manso y humilde? Donald Carson comenta que la palabra humilde que Jesús está usando aquí, por lo general sugiere una mansedumbre y el dominio que conlleva, el dominio propio que conlleva. Por lo tanto, ser humilde ante otros implica no tener mala intención ni espíritu de venganza. En la primer bienaventuranza aprendimos o vimos cómo debemos de nosotros vernos delante de Dios, ¿sí? En la segunda bienaventuranza vimos cómo debemos nosotros sentir con respecto al pecado y al mundo delante de Dios. Tenemos que tener corazones sensibles. Pero en esta tercera bienaventuranza y última del día de hoy, veremos cómo debemos responder ante el pecado y la injusticia. ¿Cómo debemos responder ante el pecado y la injusticia? En esta etapa, amados hermanos, hemos renunciado ya a nuestros derechos y nos sometemos completamente a la voluntad de Dios. El Salmo 37 es el salmo por excelencia sobre esta bienaventuranza. Yo les animo que lo lean, que lo estudien. No nos va a dar el tiempo de verlo, pero es prácticamente la explicación de esta bienaventuranza.
¿Cómo es una persona mansa y humilde? Bueno, de forma pasiva, amados hermanos, es una persona que no responde cuando es tratado con injusticia. Esta persona no responde cuando es tratado con injusticia. Es decir, es una persona que no actúa con venganza, sino que deja pasar la ofensa. Como diría Jesús en este sermón, es una persona que pone la otra mejilla. Ahora, no se queda allí, ¿verdad? No solo no responde, porque a veces tenemos una idea errónea de la humildad y pensamos que humildad es aquella persona que se ve casi como un cobarde, ¿sí? Como una persona que no responde, como una persona que baja la cabeza, como un débil, como un pusilánime, pero no es así. Esta persona también responde de una forma activa, como dice el Salmo, en confianza y espera completamente en Dios. Leamos nada más el versículo 5 del Salmo 37, versículos 5 al 7, dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Es una persona que no responde porque deja todo en las manos del Señor. Confía en el Señor. Lo ve a Él como su abogado, como su juez defensor, y deja su causa en sus manos y espera pacientemente en Él. Entonces, es una persona que no responde en forma pasiva, pero en forma activa es una persona que confía y cree en el Señor y deja su causa en sus manos. Ahora, si nosotros nos examinamos, nos daremos cuenta que quizás es con esta bienaventuranza con que más lucha nuestro corazón, porque es la que más destruye nuestro orgullo. Es más fácil vernos pobres y hasta llorar delante de la presencia de Dios que vernos débiles delante de los demás. ¿Sí o no? Por lo tanto, como no es natural de nosotros, necesitamos aprenderla de alguien más. Y no hay mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11:29, el Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. De todas las formas que Jesús pudo haber descrito su corazón en los evangelios, Él eligió esta. Él es manso y humilde de corazón. Y hay un libro que voy a recomendar, un libro que me ha encantado y que me impactó mucho. Se llama así, Manso y Humilde. Es excelente, así que si usted lo puede comprar y leerlo, se lo recomiendo al 100%. El autor es Dane Ortland. ¿Okay? Pero ¿cómo respondía Jesús cuando lo trataban injustamente? ¿Cómo respondía Jesús cuando lo trataban injustamente? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos da una imagen muy vívida de cómo él respondía. Primera de Pedro 2, 22 dice: el cual no cometió pecado, ni engaño se halló en su boca, quien cuando lo ultrajaban, no respondía. Cuando padecía, no amenazaba. De forma pasiva el Señor mostraba su humildad, que cuando lo trataban mal no respondía, cuando padecía no amenazaba. Entonces, ¿cómo Él respondía de manera activa? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y es que lo único, amados hermanos, que puede ablandar nuestro corazón, nuestro duro corazón, es viendo la humildad de Cristo. Porque Él no tenía que padecer. Él no pecó. Él padeció por nosotros. Eso sí fue una injusticia en un sentido de parte para Él, pero Él lo hizo por nosotros. Y esa humildad, la humildad de Cristo, nos vence. Ahora, Dios no nos hace humildes de una sola vez, sino que Él la trabaja en nuestras vidas durante todo el tiempo que estemos en este mundo. No es que usted ora: Señor, por favor, hazme humilde
y mañana el Señor, ¡fua!, ya tú eres humilde, ¿verdad? No, sino que el Señor trabaja la humildad en nosotros. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, destruyendo nuestro orgullo. Y luego nos da la gracia para poder soportar. ¿Cómo destruye nuestro orgullo el Señor? Permitiendo pruebas en nuestras vidas, mostrando nuestra debilidad delante de otros, revelando las ambiciones secretas de nuestro corazón. Y quizás tú te puedas estar preguntando o te has preguntado anteriormente, ¿por qué el Señor me dio un jefe tan duro? ¿Por qué el Señor me dio un esposo o una esposa tan difícil? ¿Por qué el Señor me ha dado hijos tan complicados? Porque el Señor está trabajando en tu corazón y Él quiere hacerte manso y humilde. Así que no podemos tomar un atajo, no podemos brincarnos el proceso. Y la pregunta es, ¿quieres ser humilde? Pero el Señor, escucha esto, no solo te pide que seas humilde, sino que el Señor te da la gracia para ser humilde. Porque, como dice en Santiago, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Por lo tanto, como dijo Jesús en este sermón, si te piden la capa, dale también la túnica. Y si te piden que vayas 1 milla con Él, ve con Él 2. O sea, no te resistas. No resistas al que es malo. Porque no son los fuertes, los agresivos o los tiranos los que heredarán la tierra, sino los mansos y humildes. Los mansos y humildes. Amados hermanos, podríamos decir más de esto, pero vamos a concluir el día de hoy. Hoy hemos comenzado a ver el corazón de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y vimos que ellos se ven tal y cual son, pobres, pecadores, necesitados. Pero también ellos se ven o son sensibles ante el pecado y el mundo que les rodea, y ellos no responden ante las injusticias, sino que confían y dependen completamente de Dios. Estas son las 3 marcas de un corazón en el cual Dios se deleita y bendice. Solo hemos visto estas 3. Ahora, tengo que confesarles algo antes de terminar. Usualmente no veo estas marcas en mi vida como yo quisiera. A veces vivo en mi propia autosuficiencia. Me cuesta reconocer mi debilidad y muchas veces no soy sensible a mi pecado. Y hay muchísimos momentos en mi vida que en lugar de salir humildad, sale orgullo. Así que si usted es como yo, debe recordar que esto no lo podemos producir nosotros, sino que es obra completamente del Espíritu Santo. El hecho de que usted desee ver estas marcas en un mayor grado en su vida es una muestra de la obra de Dios. Porque ningún incrédulo va a desear esto en su vida. No. El hecho de que usted desee ver estas marcas en su vida es una muestra de la obra de Dios, porque el que comenzó la obra la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, mi esperanza no está en mí, no está en lo pobre y sensible que soy, no está en lo humilde que yo puedo ser. No, mi salvación proviene de Cristo Jesús, en lo que Él hizo por mí en la cruz. Así que si tú ves esto y tu corazón se carga, recuerda que tu salvación no depende de estas cosas. Es un fruto, estas cosas son un fruto en tu vida, pero tu salvación depende de la obra exclusiva de Cristo, de los méritos de Él en la cruz. Debes recordarte diariamente que el Señor no solo es tu Rey, Él es tu Salvador. Él es tu Salvador. Y si no eres creyente y estás escuchando esto también, déjame decirte que también hay esperanza para ti.
El reino de Cristo se ha acercado y para que puedas acceder a Él y a todas estas bendiciones, solo tienes que hacer una cosa: arrepentirte de tus pecados. Reconoce quién eres delante de Dios y ya deja de estar pretendiendo que eres feliz. Escucha, esta es una frase de un predicador muy antiguo que dice: has sido hecho para Él y tu corazón no reposará hasta que encuentres descanso en Él. Solo en Cristo puedes encontrar lo que tu alma necesita. El próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a ver la segunda parte de estas bienaventuranzas, donde las otras 5 marcas de los ciudadanos del reino nos mostrarán que Dios no solo se complace y bendice a aquellos que dependen de Él, sino también a aquellos que reflejan su carácter y voluntad en este mundo. Amén. Oremos. Señor, gracias por lo que tú nos has hablado el día de hoy. Y para todas esas cosas, Señor, ¿quién es suficiente? Señor, por favor, haznos ver quiénes somos delante de ti. Que no pretendamos, solo somos pobres pecadores, perdonados por tu gracia. Y que esto nos vuelque a depender completamente de ti. Que no nos hagamos los fuertes. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Pero también sensibiliza más nuestros corazones. Señor, ayúdanos, por favor. Usualmente nos endurecemos ante nuestro pecado y las realidades de este mundo. Pero sobre todo, trabaja la humildad en nuestras vidas. Queremos ser como Cristo. Queremos aprender de Él para hallar descanso para nuestras almas. Ayúdanos porque nosotros no podemos. Sin tu Espíritu no podemos mostrar estas marcas de tu reino. Y queremos ser sal y luz en este mundo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.